Bueno, tantos acontecimientos fuertes que enlutan nuestra vida se suceden, que entonces nosotros queremos meditar de alguna manera, reflexionar, mejor dicho, de alguna manera, el significado del dolor cuando se va alguien físicamente por A, B o Z, pero sea por enfermedad, porque de repente abruptamente se cae al suelo, al piso la persona por una cuestión cardíaca y cosas por el estilo, pero es un ser humano, forma parte de nuestra familia y por supuesto que nos entra una tristeza profunda, ¿verdad? Y todo lo que conlleva eso, la ausencia de un ser querido, ¿no? A su propia familia, y cómo cambia la vida, ¿no? A partir de ese momento. El caso de esta chica de Coronel Oviedo que fue vilmente asesinada, toda la ciudad y todo el país están consternados, ¿no? Con lo que sucedió con María Fernanda. Es un ejemplo claro de y una chica de 17 años, con toda una vida por delante, embarazada de 3 meses, y ella formaba parte del alumnado de la escuela del colegio Pedro Pepeña, ¿no? Allá de la ciudad de Coronel Oviedo, y el novio que lo mata, ¿no? Que la mata, también formaba parte de ese colegio. Y coincidentemente Pedro P. Peña fue el ancestro del actual presidente del país, Santiago Peña, entre paréntesis. Pero Santiago está viajando siempre, está allá lejos, en la India. Y entonces no puede saber dimensionar el sentir de una ciudad como la de Coronel Oviedo, o de un país que está con los pelos parados, de acuerdo a lo que pasó ahora, la inseguridad reinante, la falta de valores, la falta de criterio, la falta de gobernanza, porque esto sucede porque el país no está siendo gobernado como debe de ser. Por eso todas estas libertades e historias así que nos sacuden. Bueno, tenemos la presencia aquí en los estudios de una señora a quien recibimos con un fortísimo aplauso. Ella es Janet Rubio Pinilla. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo le va, señora? Usted es de Colombia, usted es de Bogotá, psicóloga, tanatóloga, coach. Que yo no tengo idea de que eso me dijeron la otra vez. Tanatóloga, coach. ¿Cómo gestionar el dolor ante la pérdida de un ser querido? De ahí arranca nuestra charla a partir de ahora con la señora que es experta en eso, ¿verdad? Y que habrá sido testigo ella de no sé cuántos acontecimientos muy tristes sucedidos, ya sea en Colombia o en otras latitudes, porque tengo entendido que viaja mucho también la señora, y bueno, la llaman para pedir socorro, consejos, apoyo, etcétera, etcétera. ¿Por qué usted se metió como psicóloga en este mundo que cualquiera va a decir que te lleva para abajo? Quiere decir que usted tiene una fortaleza increíble que hace que vaya el tapón para arriba, no para abajo precisamente. O sea que todo lo contrario,
tiene que usted fomentar y no sé cómo hace, tiene una fuerza interna impresionante. ¿Y cómo se aferró, entre comillas, a la tanatología, sería, verdad? Sí, pues primero, saludo cordial, me siento súper bien de todo lo que encuentro en Paraguay como país. Es una hermosa... Asunción. Sí, pero en general, fíjate que nomás entrando a migración, me di cuenta de una cantidad de acciones y de cordialidad de la gente. Hay cordialidad país. Acá, sí. Muchísimo, muchísimo. Y pues Asunción, digamos que me hace sentir en casa. Y sí, pues tenemos la opción en ese momento y esta oportunidad maravillosa que presenta la Feria del Libro y a través del grupo Jardín de la Paz, que me invita sí. a venir conociendo mi trayectoria en efecto desde la tanatología. ¿Y por qué me metí en esto? Vengo de familia funeraria. Sí. Y yo desde muy chiquita recuerdo tantísimo que veía a la gente hacia arriba y yo decía, ¿cómo hace para que no llore? Era como mi forma de ver en ese momento el drama que significa perder un ser querido, porque es dramático, son momentos que absolutamente nadie quiere vivir, no nos preparamos para ello, nadie, por más que decimos que la muerte hace parte de la vida, que algún día nos va a tocar, pues no queremos que nos llegue ese día. Llega el momento y estamos en otra cosa. Es correcto, cuesta mucho aceptar que hay seres queridos que ya cumplieron su ciclo de vida, que ya dejaron un legado importante, que ya están pues como en ese merecido descanso, pero todavía seguimos aferrados a que eso no vaya siendo de esta manera. Y sí se necesita ese tapón, me gustó, porque las emociones contagian. Si nosotros estamos rodeados todo el día de gente triste, pues vamos a ser personas tristes. Los tapones flotan, pues. Sí, se necesita de muchísima fuerza, en efecto, de aprender muchísimo de técnicas que nos ayudan a liberar todo eso que obviamente nos permea como seres humanos. Se dice que el funerario pierde su esencia y su sensibilidad, y es la mentira más grande que podemos manejar, porque al contrario, cada caso nos impacta, todos, absolutamente todos. ¿Usted es casada? Y con 3 hijos y con 4 nietos. Sí, ¿y los 3 hijos ya más grandes? Ya, tengo hijos de 45 años ya. Por ahí están. ¿Y qué le dicen los hijos? ¿Alguna vez hablaron de este tema en particular con su madre? Sí, desde muy chicos, además, digamos que se familiarizaron por efecto del trabajo. El trabajo en funeraria no para, son 24/7. Entonces para ellos una Navidad, un Año Nuevo, de pronto de decirles, me recogen en la funeraria, pero por favor vamos a estar un ratico juntos directamente en la funeraria. ¿Vamos a hacer qué? A estar un ratito juntos en la funeraria. Claro. Entonces digamos que se iban acostumbrando, sobre todo mi hija menor. La mayor no le gusta, absolutamente no, trae sus propios traumas, valga. Y mi hijo, por razones normales de trabajo y demás, pues no. O sea, un hijo y 2 mujeres. Un hijo y 2 mujeres, sí. Bueno, ¿y su marido también está en esto de la...? No, de hecho, me casé, duré 20 años y luego el trabajo en efecto me llevó a que mejor tomara esta decisión de seguir solita para no incomodar. Bueno, está muy bien. No es fácil hablar de la muerte todo el tiempo en casa. Claro, claro. Por eso le decía, porque usted tiene que salir para abrir la tapa de la lata y levantar la cabeza. Correcto. No que se la estire siempre hacia abajo. La tanatología es una disciplina que estudia la muerte y el proceso de morir. Porque hay gente que se sabe que va a morir en una semana, en 5 días, qué sé yo, ya se prepara, me parece que es así. Hay casos así donde ya la persona misma se prepara y la familia también de esa persona se prepara para lo que va a llegar, ¿verdad?
La tanatología es una disciplina que estudia la muerte y el proceso de morir, incluyendo las reacciones emocionales y psicológicas asociadas. Se enfoca en ayudar a las personas a aceptar la muerte y afrontar el duelo, tanto a nivel individual como familiar. Y la profesional colombiana devota que está con nosotros, Janet Rubio Pinilla, está aquí en nuestro programa gracias a los amigos de Jardín de la Paz, empresa de servicios fúnebres, y a su CEO César García. Bueno, ¿y cómo es acompañar ese momento de dolor? ¿Cómo uno va, no sé, preparando a la persona, no precisamente a la que va a fallecer, sino a la familia de ese futuro difunto, digamos, ¿verdad? Sí, en estos casos de previo, le decimos duelo anticipado. De cierta forma pensamos que es un poco más fácil porque tenemos todavía la oportunidad de apapachar a quien va a morir y de decir lo que no hemos hecho, de hablar con anterioridad. Dentro de lo que nos queda en el duelo, nos queda mucha culpa, sobre todo por eso que no hablamos, por eso que no dijimos, por no expresar el te amo. Porque nos cuesta, a veces no estamos educados, condicionados a eso, para decir te amo, para decir, oye, no me gusta esto de ti, quisiera que fuera de otra manera, pero entiendo que es tu forma y lo acepto. Entonces es un trabajo, inicialmente cuando se da esta oportunidad, que la verdad rara vez se da, del duelo anticipado, pues podemos ir desde nuestra cabecita, ir sintiendo todo lo que se siente respecto a qué voy a hacer después, porque es parte también de la situación, ¿no? La culpa y la desesperanza. Ahora, ¿cómo sigo la vida? Si era mi pareja, si era el papá de mis hijos, si era la persona que sostenía financieramente la casa, si era mi papá que siempre me aconsejaba, si era mi mamá, que pues con las mamitas tenemos una conexión diferente, si era mi hijo. Imagina, eso es gravísimo. Es correcto. Entonces, son formas de llevar los duelos de forma distinto. Cada duelo es diferente y tiene mucho que ver con el tipo de vínculo que tenemos. Podemos ser 3 hermanos, yo estoy vinculada con mi padre de una forma muy especial. Para mí, mi papá, que todavía lo traigo, es un héroe, es mi héroe. De pronto somos 6, de pronto para mis otros 5 hermanos, pues no sea su héroe, al contrario, tengo un hermano que de pronto dice, es que yo a mi papá no lo conozco. Yo sí, yo sí. Mi padre fue quien me enseñó además a salir de casa siempre. Él trabajaba y yo siempre desde chica lo acompañaba por las carreteras colombianas. Entonces cada quien tiene una historia. ¿Y cuál es la profesión de su padre? Mi padre fue siempre ornamentador, trabajaba el hierro. Esa era su trabajaba el hierro. Sí. Entonces, claro, el tipo de vínculo es distinto. Al fallecer nuestro ser querido, cada uno reacciona diferente. Muchas veces incluso se dice, es que a ti no te duele la muerte de papá, es que a ti no te duele la muerte de mamá. Pues si no había un vínculo cercano, no es que no le duela, es diferente la forma como se lleva. Cada ser humano lleva los duelos de forma particular y tiene también que ver con lo que creemos de la muerte, con lo que somos autosuficientes algunos, con esa capacidad que tenemos de reponernos del dolor emocional, con muchísimos factores de personalidad. Entonces, por eso la tanatología es una ciencia tan supremamente amplia y especial, porque implica conocer muchísimo de la forma como somos los seres humanos, implica de conocer el tipo de vínculos que generamos, implica saber cómo manejar el dolor emocional, implica saber qué hacer con el sufrimiento. Algunas personas son felices siendo víctimas. Hay gente que tiene, digamos, mucho tiempo el dolor por haber perdido a un ser querido, ¿verdad? Ahí, el y duelo otras de personas sí. cambian rápidamente. Ajá, precisamente por eso hablamos de que el duelo dura lo que dura. No podemos decir que tanto tiempo, porque va a depender en efecto de cantidad de factores. Ahora, muchas personas vemos y decimos, no, sí, ya está bien.
y no está bien, congeló. Y es un riesgo en salud física, congelar los duelos, es un riesgo en salud física no aceptar que estamos tristes, eso que dijiste, tristeza profunda, porque es esa. Y el no aceptar que estamos en tristeza profunda muchas veces es, no, pero si yo hice todo lo que estaba a mi alcance, yo me siento muy bien, mi relación era buenísima, yo no tengo nada que ver, yo estoy muy bien. Y se ponen y se dedican, por ejemplo, a trabajar, o se ponen a buscar otras formas de estar ocupadísimos para no tener la oportunidad de encontrarse con ellos mismos, ¿no? La religión entra acá, forma Mucho, parte lamentablemente, de todo esto. Muchísimo, porque las creencias y el condicionamiento religioso también son un problema. Ese ¿Problema en qué aspecto? problema, Dios me resuelve todo. Es la voluntad de Dios, pero sí, es la voluntad de Dios de pronto, pero estoy sufriendo por esa voluntad. Yo no decidí que mi papá se muriera, yo no decidí que mi hijo se muriera. Entonces, si yo no decidí, ¿qué tiene que ver Dios en esto? Y hay personas que en esa búsqueda de cómo ese de respuestas y ese oasis emocional que se busca, ¿no? Justamente en la iglesia piensan encontrar la solución, la pastillita mágica que se busca. La pastillita mágica. Bueno, y le hago otra consulta. Y usted es una profesional de la, ¿cómo que se llama? Tanatología. ¿Y cómo se mantiene usted profesionalmente con esto? ¿Usted cobra por lo que hace? Bueno, tengo la, bendición de trabajar para algunas funerarias. Traemos un programa que se llama Centros de Bienestar. Un centro de bienestar es un área de la funeraria que se dedica a acompañar a las personas que están atravesando el proceso de duelo. De hecho, lo que buscamos ahora con Jardín de la Paz es que sea un trabajo previo. Si nosotros a través de actividades como esta, que me parece además maravilloso, ya lo pasé a Colombia, el enlace y todo, decía yo, miran esta maravilla, si desde aquí se hacen estas programas que nos lleven a decirle a la gente claramente, mira, si estás en duelo, atiéndete, permítete acompañamiento, haz parte de grupos de apoyo, habla de lo que estás sintiendo, pues es una forma de ayudar muchísimo desde esa comunidad. Y las funerarias son las llamadas porque son como esa matriz, ¿no? Son la masa crítica, está en la funeraria de toda esta comunidad doliente. Entonces las funerarias me contratan para que yo les enseñe a llevar este tipo de áreas, a desarrollarlas, a implementarlas. Y traigo un programa muy especial desde la neurociencia. Son muchos años de estudio, muchísimos años. ¿Cuántos años? No, por ahí 60, digamos. Tengo 65, yo desde chiquita viendo. Decía mi madre la semana pasada, dice, es que usted siempre quiso eso, decía. Y es cierto, implica estudiar muchísimo. Desde chica se apasionó por esto. Desde chiquita. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué le atrajo desde chiquita? ¿Qué le atrae de todo eso? Yo recuerdo la muerte de una señora, y estábamos, mi madre tenía un almacén, y tenían en el almacén, ponían ataúdes chicos de la familia funeraria que era de parte de mi madre. Entonces se murió la dueña de esa casa. Y yo llego del cole, normal, chiquita que era y demás, y veo que la señora está en su lecho, muerta. Creo que fue la primera persona muerta que yo vi. Pero me impactó mucho que sus hijas, que eran grandísimas, cómo lloraban. Entonces yo decía, ¿cómo se les puede ayudar? Y esa esperanza de las personas que además era como que en un momento pasó algo y decían, no, no está muerta, solo está dormida. Entonces de ahí, eso me impactó y yo decía, ¿cómo no aceptamos el mismo instante desde ahí que en efecto la persona falleció? Y que además hay personas que están sufriendo mucho ya por cosas médicas. Y esa parte como que decía desde ahí, hay que buscarle la manera, ¿no? El cómo. Yo entré a trabajar en la funeraria, me tocaron los servicios fuertes, difíciles de Colombia, en tiempos feos de nuestra historia, donde nos teníamos que despertar y pensar y buscar en las noticias cuántos teníamos en el día, ¿no?
promedio fallecidos. 45, ¿cuántos servicios? 45 en promedio en esos entonces. Y teníamos por día, que, 45. Sí, teníamos, y mi tarea era averiguar de qué parte de Colombia cada servicio y poder entonces avisar a la funeraria local, mira, tengo este servicio, necesitamos y lo vamos a hacer de tal forma. Y eso me llevó pues primero a como una marca personal, valga, por de pronto esta capacidad que tenía sobre todo de aprenderme rápidamente hasta los teléfonos de las funerarias, porque eso es algo que la familia necesita que se le solucione de una vez. Claro. Uno no puede esperarse, sí, tiempos. Y hubo algo que me impactó muchísimo que me llevó a decir, tengo que estudiar psicología, tengo que estudiar de duelo. Fue un caso muy difícil de una persona que le matan a su hijo militar. Este señor campesino quiere venir a Bogotá a ver qué pasó con su hijo y había un paro armado. Paro armado. Sí, eso es de la gente fea. No dejaban pasar tránsito, no había tráfico, entonces el señor camina más de 12 horas para llegar. De hecho digo, caminó muy rápido, porque son 8 horas en coche para llegar. Pero él llega a la funeraria y la instrucción que yo tenía era, a nadie le puedes abrir la puerta. Y el señor rogaba y decía, déjame entrar a ver a mi hijo. Y yo tenía que cumplir la instrucción. Y al otro día veo en la prensa que decía la historia de que ese señor se había venido caminando, cómo había sido y cómo en la funeraria no le habíamos dejado ver a su hijo. Para mí eso fue tremendo. Me acuerdo que ese día pedí que me cambiaran de cargo, dije no soy capaz. Teníamos un ministro de defensa que después tuvo un premio mundial, yo no sé por qué, no lo entiendo, pero sí me acuerdo que él fue como le tocaba muy difícil también. ¿Cómo le dices a la familia, a tantas familias, tu hijo está en la lista? Entonces de ahí ya dije yo, tengo que aprender. Y tuve grandes maestros, en particular en la Universidad de Barcelona, en España. Hay un gran maestro, se llama José Bachotegui, que todavía está vivo. ¿Ah, sí? Y que me permitió aprender muchísimo de la salud mental cuando hay pérdidas, porque además hay otro detalle. No solamente perdemos y sentimos lo que sentimos por la muerte, la migración, la violencia en general, las pérdidas de salud, las pérdidas evolutivas, la pérdida del trabajo, el hecho de crecer y enfermarnos, son muchísimas las cosas que nos generan y nos entran en el duelo. Entonces Joseba está muy especializado en el tema de salud mental. ¿Cómo se llama él? Joseba Achiotegui. Joseba Achiotegui. 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 Sí, catalán. Y él, en la parte de salud mental, generó una especialización muy importante con la Universidad de Barcelona. Con él aprendí. Y desde la investigación de él fue basada sobre todo en todas las personas que atraviesan el Mediterráneo que llegando a España buscando un lugar seguro donde vivir. Sí. Lo que está ocurriendo ahora también en líneas genéricas. Es correcto. Señora, ¿y usted tiene muchos colegas que están también, que abrazaron la tanatología allá en Colombia y en América, digamos? ¿Hay muchos colegas de ustedes? Lamentablemente no. Se piensa que el hecho de estudiar psicología ya nos hace tanatólogos, y no es cierto, tenemos que estudiar. Es como el médico general que tiene que estudiar de cómo arreglar una fractura, claro, cómo hacerle al tema de tantas especialidades que hay. Igual pasa con la psicología. Entonces se busca que el psicólogo aprenda de cómo llevar, acompañar un proceso de duelo lo más saludable posible. No podemos generar o permitir que las personas se queden en el victimismo. Todos podemos salir resilientemente, todos podemos salir. ¿Qué necesitamos? Decisión. ¿Y qué le pregunta a la gente en líneas genéricas? ¿Qué es lo que más le pregunta a la gente? Ayúdeme a qué cosa. Quiero que por favor me acompañe porque necesito tal otra cosa. ¿Qué es lo que le solicita a la gente? Lo que más nos dicen es, ¿cómo me quito este dolor?
así, ¿no? Y así con sus manitos. ¿Cómo me quito este dolor? Porque se siente un vacío en la panza. ¿Se siente un vacío? Vacío. En la panza. Se siente una cosa que realmente a veces no deja ni respirar. El pecho también se congestiona muchísimo. Entonces eso es, ¿no? ¿Cómo me quito este dolor? Y este dolor se quita solamente con trabajo, solamente con hablar de cómo me estoy sintiendo, solamente con tomar esa decisión puntual de decir, voy a empezar a llevar un plan de acción, esa ruta para sanar el dolor, que implica autocuidado y que implica liberación emocional, porque viene otro tema. ¿Y entra la religión de vuelta acá? No. No está dentro de mi programa formal y de acompañamiento que hacemos. No enfatizamos porque hay otro detalle. Hay personas que con quien primero se enojan es con Dios. Así. ¿Por qué me quitó? Si yo era buena persona, si yo iba a misa, si yo rezaba el rosario, si yo era una persona generosa, ¿por qué a mí y no al vecino, que es borracho, que hace cosas? Porque como que hay mucha habilidad para ver eso. Entonces, por eso con la religión casi no nos metemos, más respetando ese sentir de la persona en su momento. Seguramente pasa, y sí lo he visto, que con el tiempo ya reconocen que pues no fue un tema de castigo divino, como la religión a veces nos quiere hacer ver las cosas, pero sí como esa prueba de fortaleza importante que además tiene un detalle. Del duelo salimos siendo mejores personas. ¿Ah, sí? Sí, salimos transformados, nos hacemos más solidarios, nos hacemos más entendibles. Usted estudió ese tipo de cosas, de acciones, sí, digamos. Uno sale transformado. Salimos transformados. Después de un duelo, digamos. Ese coraje inicial se va diluyendo y lo vamos transformando en amor. Es así, sí. Bueno, la doctora Janet Rubio Pinilla está con nosotros. Ella es de Colombia, es una profesional enfocada en el desarrollo individual y grupal, potenciando habilidades relacionadas interpersonales con un enfoque en creatividad y liderazgo. Su trayectoria se ha construido a partir de experiencias personales y profesionales que la llevaron a comprender la importancia del bienestar emocional. Psicología, bueno, ella es psicóloga también, ha estudiado profundamente la mente y el comportamiento humano, y la tanatología, que es una habilidad en la que se especializó esta señora en el acompañamiento en procesos de duelo, ¿no? Acompañar a la gente que sufre porque desapareció un ser humano y bueno, todo lo que uno se imagina que pasa por ese momento, otro ser humano que está vivo y que tiene que seguir con su propia vida y recordando siempre al que se fue también. Y después está la terapia familiar, trabaja con dinámicas familiares para mejorar la comunicación y el entendimiento. Porque seguramente en una familia algunos están pensando tal cosa y sí, los otros lo contrario. Algunos tienen más habilidades como para hacer pasar el momento de tristeza y otros no, digamos, entran en una depresión absoluta. Total. Bueno, y coaching de vida es la doctora Janet Rubio Pinilla, ayuda a las personas a alcanzar sus metas personales y profesionales, y también tiene una formación online, se ha adaptado a las nuevas tecnologías para ofrecer formación accesible. ¿Usted es molestada a las 24 horas? Total, es cierto. He ido aprendiendo, de cierta forma, como que he tratado de tener cierto orden, pero siempre mi cabeza es, en el momento que las personas piden ayuda es porque la necesitan. Hay dos cosas importantes con esto. Una es que muchas veces hay ideas suicidas. ¿Cómo? No, hay ideas suicidas. No puedo seguir sin mi ser querido. Hay ideas suicidas. Sí, ideación suicida se llama. Entonces, eso me lleva a estar como más pendiente. Y la otra parte es que... ¿Y qué porcentaje hay de este tipo de...? Ay,
ha crecido, sobre todo desde pandemia, muchísimo. De hecho, aquí en Paraguay ha crecido en más de un 10%, 10.3% vi en la estadística que ha crecido el índice de suicidios en Paraguay. Para este año se esperan más de 500 suicidios, ya van bastante adelantaditos. Dios mío. Sí. Y esto tiene muchísimo que ver justamente con que a veces no saben con quién expresar eso que se siente. La persona que se suicida no quiere morir, quiere vivir diferente, pero no tiene esa orientación. No quiere morir, No. quiere vivir diferente. diferente. Ese es el asunto. Entonces no sé ¿Cómo se entiende eso? Eso se entiende desde el... Ese es lo que siente la persona, que no puedo, no quiero, no tengo ninguna esperanza, nada me motiva, la vida es muy difícil de llevar. Es parte del entorno en el que viven, a veces no se nota, casi nunca se nota de hecho. Entonces hay una condición psicológica y mental drástica, digamos, con estas personas que piensan que la más fácil es, me quito la vida. Claro. Sí, pero en realidad ahí está esa situación, lo que quieren es vivir distinto. Entonces, cuando piden ayuda a cualquier hora, yo creo que eso es mi responsabilidad y la de mis colegas y alumnos, estar disponibles. La otra parte también tiene que ver con que lamentablemente no hay mucho de ayuda, por lo menos en general en Latinoamérica, que haya realmente esa conciencia, por ejemplo, de las líneas de emergencia, la 123 o 911, que sí las hay, pero que a veces no se sabe exactamente para qué se deben utilizar. O que de pronto las personas que atienden les falta de cierta forma habilidad, porque como no es tan frecuente... falta lo que a usted le sobra. Porque como no es tan frecuente y las cosas las aprendemos es desde la repetición. Y en medio del dolor, ¿cómo sanar emocionalmente, por ejemplo? Sí podemos sanar emocionalmente cuando hacemos este trabajo de hablar, de liberar nuestras emociones, ventilarlas, digo, se llama ventilación emocional, y de pegar eso de un plan de acción donde me propongo realmente entrenar mi cerebro y mi cuerpo a sentirme bien y a entender que las cosas que me pasan pues ya pasaron. A entender que puedo realmente soltar, que no puedo cambiar absolutamente nada. Yo perdí un hijo hace 46 años. ¿Perdió un hijo? Sí, no nació, es mi segundo hijo. Pues todavía hay momentos donde recuerdo, porque si veo a los otros tres siempre va a estar el otro presente, ¿no? ¿Y qué pasaría? ¿Con qué se habría casado? ¿Qué habría estudiado? ¿Qué habría hecho? ¿Cómo serían sus hijos, no? Claro. ¿Cuántos nietos más tendría? Es inevitable, pero no es ya el llanto que tiene que llegar, por eso no nos podemos quedar sino en la... O sea, usted sufrió mucho en aquel momento. En su momento, sí, claro. 46 años. Además, yo no sé por qué sentimos tanta culpa de cosas en la vida que finalmente no tendrían por qué ser, porque pues no tendríamos por qué vivir en culpa. Entonces, desde allí entiendo y comprendo claramente que la dificultad de aceptar lo que haya pasado y como de estar pegados de eso si hubiera hecho, y sí, y si hubiera ido, y si otro médico, y sí, y resulta que no fue. En ese momento hicimos lo que podíamos con los recursos que teníamos. También. Ahora pasa exactamente igual, con los recursos que tenemos, hacemos las cosas, entonces pues fue lo que hice, ya que le vamos a hacer. Bueno, la ausencia del ritual funerario también es otro tópico, otro tema. ¿Tiene impacto esto en la persona? Muchísimo. Fíjate que la pandemia nos enseñó más de esta parte de la ausencia del ritual, porque cuando yo veo a mi ser querido en alguna de esas capillas hermosas de Jardín de la Paz, porque es impresionantemente lindo, pero cuando yo veo el ataúd o el sarcófago, el féretro, como quiera, sí. el féretro, como lo llaman en cada país, le llaman distinto. Cuando yo lo veo, le estoy diciendo a mi cerebro, en efecto murió. En efecto, aquí está. Y participar de ese último acto social del ser humano. Último acto social del ser humano. Nos deja esa sensación. Es un acto social. Es un acto social. Es el último en el que estamos presentes. ¿Sí? Sí. Entonces, el participar pues nos deja la sensación y la certeza de que en efecto así pasó.
Pero con la pandemia nos pasaba que no teníamos ni siquiera la seguridad, ¿serán las cenizas? ¿Sí sería mi ser querido? ¿Me estarán echando mentiras en la clínica? Ahí hubo una situación que todavía hay muchas personas que no aceptan que en realidad pues su ser querido no lo pudieron ni ver porque no se podía. Sí, así mismo es. Y ahora está muy en boga, por lo menos acá, incinerar a la persona que fallece. ¿Hay diferencia? ¿Por qué se tiende más a eso ahora? Digamos, eso es, digamos, alivia a la persona que ordena o que organiza que vaya a ser incinerado este ser humano que falleció, o seguramente la petición del que falleció es así también, o fue también así. ¿Cuál es la diferencia de el acto de la incineración y aquel motivo de ir al cementerio periódicamente a rendir honores o saludar o recordar a una persona que está ahí tras una lápida, digamos, o los restos de una persona tras una lápida? ¿Hay diferencia en ese aspecto hoy a nivel de sentimiento? En realidad no hay diferencia. Inhumar, que es cuando enterramos literalmente en tierra, ¿no? A nuestro ser querido. Y cremar, el resultado va a ser el mismo para nuestra psique. Sabemos que murió en ese momento, decimos ok, y la opción fue esta. La cremación es una decisión muy práctica, porque lo que pasa es que generalmente, y las familias de hoy, pues toda la globalización hace que no tengamos garantía que en 5 años, en 7 años, en 10 años, en 20 vamos a estar todavía visitando a nuestro ser querido en el cementerio. Los cementerios se han venido transformando de una forma muy práctica, eficiente, y ofreciendo la cantidad de alternativas que hay respecto al resguardo de esas cenizas. Entonces, para mí es igual si están las cenizas o si son los huesitos, valga la parte ósea, como es, y porque igual para mí es, ahí está mi ser querido, ¿sí? Para cualquier persona es, aquí está. Poder entonces igual ir al cementerio a visitar este nicho donde quedan las cenizas es una acción igual que si vemos la tumba grande. Entonces igual. ¿Y usted preferiría ser cremada? Sí. ¿Ah, sí? Sí, porque además siento que le facilito la vida a mis hijos. ¿En qué aspecto? En ese asunto justamente de estar visitando el cementerio, claro, de acciones que a mí, entre comillas, me obligaban en los domingos, que decían igual, ¿no? Los domingos es día de ir al cementerio. Así yo estuviese metida dentro del tema funerario desde chica, no me gustaba el domingo. Yo decía, pero es que quiero hacer otra cosa, y tocaba necesariamente ir en los comienzos por la muerte de la abuela. Entonces, ese tipo de cosas hoy los chicos dicen no. Los niños de hoy toman sus decisiones ellos mismos. No van a querer. Entonces, pensando de esa manera, digo, prefiero que me cremen, prefiero que dejen las cenizas. Igual en el cementerio que se elija, y no pasa nada si no van. Las flores, ¿qué representan en un momento así de despedida social, como bien dijo usted? Porque también hay una competencia de quién envía más corona, ese tipo de cosas, socialmente. Pero, ¿cuál es el significado de las flores en todo este rito? Sí, en el rito funerario hay una cantidad de símbolos con significado. Uno de ellos es, en efecto, las flores, sobre todo si son blancas o si son amarillas, casi siempre. Cuando te enamoras, ¿qué le llevas de color y qué tipo de flor le llevas a la dama? Flores rojas, sí, rosas rojas, claro. ¿Cierto? Es el símbolo del amor. El símbolo de la muerte son azucenas y otro tipo de flores blancas casi siempre. Casi. Entonces, el tema de que entre más flores tenga ese lugar especial que se genera alrededor del cadáver, pues nos está igual indicando que es una persona querida, que fue una persona muy amigable con la naturaleza, que es una persona a la que despedimos con dignidad. Por eso llenamos de flores todo el espacio, todo lo que se pueda. Y la ofrenda como tal,
que hacemos de enviar una corona o un arreglo floral, significa justamente para el tema del duelo, te estoy acompañando, lamento mucho el suceso. Entonces es la forma como podemos manifestar nuestra consideración y solidaridad con esa familia que en ese momento está en duelo. ¿Y por qué, y ya vamos a ir cerrando, doctora Janet Rubio Pinilla, usted tiene una conferencia, me parece, hoy? Sí, vamos a hablar esta tarde en el marco de la Feria del Libro sobre justamente cómo salir del dolor emocional que genera el estar en duelo. Lo dijiste, muchas personas se quedan mucho tiempo en este con ese dolor. Sí. Entonces vamos a hablar de esa ruta para sanar ese dolor. ¿Por qué aquella persona que murió ahí dentro del féretro, dentro del ataúd, se la mantiene, digamos, o sea, el cajón abierto, por lo general? Porque yo creo que hay gente que puede ser mostrada, sí, hay personas que pueden ser mostradas y hay otras que no, que pasaron por etapas de sufrimiento, ese tipo de cosas, pero como que se la tiene que mostrar a la persona. En cambio, yo en lo personal soy partidario de que el cajón esté cerrado, ¿verdad? Sí. Yo personalmente, ¿verdad? ¿Por qué se tiende a eso, a mostrar a la persona que falleció, que se la recuerde a través de una fotografía linda, a través de algunos momentos gratos que se tuvo con esa persona que ya no está? No sé, una consulta que le hago ahora. Sí, quédate con la fotografía mental del último momento bonito que vivieron. Claro. Es eso. También estoy de acuerdo en que debe estar cerrado y en lo posible lo hago. El punto aquí es más de tradición. Es igual a cuando antiguamente, si recordamos los servicios, las fotografías que vemos, se veían los algodones en la nariz, en los oídos y demás. Y olía a muerto. El aroma era así. Entonces poco a poco se fueron cambiando esas tradiciones, empieza a generarse un tema de mejor presentación del cadáver y hoy por hoy lo vemos y decimos parece que está dormidito. Para una persona que hace ese trabajo de preparar ese cuerpo para ese último acto social, lo mejor que puede escuchar es parece que quedó dormida. Sí, porque está hay gente presentable. Que está como que durmiendo ahí con una belleza. Hermosos, claro, muy bien vestidos, muy bien arregladitos. Entonces, antiguamente no era así, entonces han ido más por costumbre. Poco a poco se ha ido generando ya esa, digamos que consideración incluso con ese cadáver de que no se ha observado y que más bien sabemos que está ahí presente, nos quedamos con los recuerdos bonitos, tal cual, y se pone la fotografía. Es lo que más hoy se estila, valga. Bueno, muchísimas gracias, doctora Rubio Pinilla. Usted tiene, hoy es 4, ¿verdad? Tiene hoy una conferencia, dijo, ¿verdad? ¿Dónde va a estar? ¿Dónde va a estar? En la Feria del Libro. En la Feria del Libro. Sí, allí a las 6 de la tarde de hoy. Sí, a las 18 horas en el auditorio Homenaje al Idioma Guaraní. Va a estar esta doctora acá, Janet Rubio Pinilla de Colombia, de Bogotá, para hablarnos de cómo gestionar o administrar el dolor ante la pérdida de un ser humano. La invitación entonces cursada. Hoy es 4 de junio, Feria Internacional del Libro, auditorio Homenaje al Idioma Guaraní, organiza Jardín de la Paz. Y del 29 al 8 de junio, bueno, esto es la Feria Internacional del Libro, pero usted se queda acá en Asunción todavía, ¿verdad? Esta semana, sí. Esta semana, pero hay otro encuentro más que tiene usted. En Ciudad del Este, vamos a repetir esta charla en Ciudad del Este. Sí. Bueno, así que va a conocer Ciudad del Este, que es una ciudad el ambiente es muy lindo allá. Sí. Y tiene que ir a las cataratas, tiene que, bueno, eso es en Brasil, pero por ahí cruza rápidamente y tiene que ir a la represa de Itaipú a conocer, que es una maravilla eso. Bueno, le agradecemos mucho. Yo quiero decirle algo antes de irme. Sí. Lo que pasó con María Fernanda. Así es un tema se involucró usted en duelo colectivo. Sí.
todos, absolutamente todos, en ese sentir de lo que haya sucedido, y es un duelo que podría trabajarse justamente a nivel grupal, en el sentido de recordar desde el amor a María Fernanda y ver cómo evitamos ese tipo de situaciones que también lo hablaste. No, necesariamente de es muerte, un tema es de familia donde a veces algo nos salvaje. hemos olvidado de que los chicos traen alguna condición y alguna conducta que no es correcta, y a veces hasta les aplaudimos esas acciones, ¿no? Nunca una persona que comete este tipo de cosas lo hace por primera vez. Nunca. Ah, ¿nunca? Nunca. Siempre ¿Qué ha quiere habido decir antecedentes. Eso? Ejemplo, es que el niño juega con el gato y lo agarra a patadas y lo agarra de balón y lo aplaudimos, ¿no? Es que le gusta jugar así con el gato. Hay acciones, hay conductas que se ven desde chicos que Usted dice que mal. este chico mató a alguien antes. Puede haber hecho cosas con animales, puede haber hecho cosas, digamos, por ejemplo, este tipo de acciones a veces de bullying. Sí, claro, o sea, cosas donde las personas sufren mucho, o los animales, los seres vivos. Y el mucho. padre es guardia cárcel. O sea que todo lo que le habrá contado al hijo de 17 años de su accionar en la cárcel, digamos, siendo él, no está bajo entre rejas, pero sí está mirando, observando y participando de todo lo que ocurre ahí en la cárcel, por un lado. Y la señora, la madre de este chico, es profesora de colegio. O sea, el contraste que hay. Sí, bien, es una situación educadora muy especial de ver qué pasó ahí frente a la educación de este chico, frente a sus conductas. Bueno. Y hay un duelo colectivo que se vale trabajar, ¿sí? Este duelo implica, por ejemplo, escribir la historia, la biografía de María Fernanda, honrar esa vida en la parte bonita, honrar el que quería continuar con su embarazo. Y por supuesto. Honrar a su papá y a su mamá. Sí, ella quería continuar, quería tener el hijo. Sí, una situación. Bueno, señora, muchísimas gracias, doctora Janet Rubio Pinilla, gracias por estar acá, gracias a la gente que hizo posible que usted esté acá en nuestros estudios, en nuestro programa. Hoy, entonces, a las 18, una exposición interesante, una conferencia de la doctora Rubio Pinilla ahí en la Feria Internacional del Libro, en el auditorio homenaje al idioma guaraní, y también la gente de Ciudad del Este que la estará esperando gratamente, me imagino, ¿verdad? Sí.